Floricanto presenta. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. El Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, queridos amigos, hoy estamos celebrando la cátedra de San Pedro Apóstol. La palabra cátedra significa silla o sede, que es propiamente el lugar desde donde el obispo anuncia a Jesucristo. Recordamos que los obispos, los sacerdotes, el mismo Papa, tienen la tarea de santificar al pueblo de Dios. Por eso oran por los fieles que se les encomienda. Tienen la tarea de conducir al pueblo de Dios, pero tienen también la tarea de enseñar, y enseñan desde la cátedra. Por eso, en cada diócesis, la iglesia desde donde el obispo enseña se llama catedral. Seguramente que a veces los confundimos o no sabíamos este dato porque oímos hablar de basílicas. Bueno, no todas las diócesis tienen basílicas, pero cada diócesis debe de tener una cátedra desde donde el obispo enseña, instruye al pueblo de Dios. Bueno, pues hoy hemos recordado cómo a través de este fragmento que leímos del Evangelio de San Mateo, es el mismo Señor Jesús el que constituye a San Pedro como el príncipe entre los apóstoles, príncipe, el principal, porque luego de repente le perdemos el sentido a las palabras e imaginamos como príncipe el hijo del rey. Eso es cierto, pero más bien significa después del rey el principal. En este caso, efectivamente, San Pedro es el príncipe de los apóstoles, y de ahí que nosotros podamos tener mucho amor, mucho cariño, mucha deferencia al obispo en cada lugar, al Papa en el mundo entero, y también yo diría que le tendríamos que tener cariño, respeto a nuestro párroco. Pero yo quiero decirte que tú y yo, todos los bautizados, claro, yo tengo la gracia del ministerio sacerdotal, un ministerio que se me concede para ponerme al servicio de los demás. Sin embargo, todo bautizado, al formar parte del pueblo de Dios, del pueblo sacerdotal de Jesús, entonces también está llamado a cada bautizado a vivir como en la cátedra, como aquel que enseña. Claro que para enseñar hay que conocer, y yo me quedaría en esta dimensión. Tenemos que ser sólidos en nuestra fe. Qué importante, y sobre todo en esta época que vivimos, que le llamamos cambio de época, es importante que todos los bautizados, sobre todo los que tenemos esta experiencia de años de ir a la iglesia, de confesarnos, de comulgar, tengamos esto no como un recuerdo, no como una ignorancia, sino precisamente como un dato de fe que conservamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tenemos que compartir con aquellos que nos rodean. Para ello es muy importante que conozcamos la palabra de Dios.
Verdaderamente, para ser fuertes, para ser roca en el Señor, necesitamos conocer su palabra, interiorizarla, hacerla vida, compartirla con aquellos que nos rodean. De esa manera, entonces, ciertamente, bueno, el Señor me ha llamado, me dice que yo también soy roca. Yo les digo, para mí, como me llamo Pedro, pues es fácil el apropiarme estas palabras del Señor Jesús. Tú eres roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjate que cuando hablamos de la iglesia doméstica, bueno, la iglesia parroquial, pues dependerá del párroco, de la diócesis, del obispo, del mundo, del papa. Pero si pensamos en la familia como iglesia doméstica, ¿de quién depende esa iglesia doméstica? ¿Quién está llamado a ser roca en esa familia? Tú. Y qué interesante cuando, por ejemplo, cuando hablamos, la iglesia está constituida y sostenida en la fe, en los pilares de la fe de dos hombres, Pablo y Pedro. También podamos decir, la iglesia doméstica se constituye en la fe de papá y de mamá. Importante saber que los papás de Santa Teresita del Niño Jesús es un matrimonio santo. La vida de Teresita y de sus hermanas, la vida diaria y la vida de fe se fundamenta en el amor de los papás de ellas. También yo me atrevería a decir, perdón que haga alusión a mi propia familia, ¿verdad? Mi fe se sustenta en la fe de mis padres. La fe de Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, en la fe de su padre y de su madre. Precisamente su papá, por defender sus principios religiosos, es asesinado. Madre María Inés Teresa Arias, su papá y su mamá. Cuando hay familias sólidas, cuando hay matrimonios que están unidos, donde cada quien asume esa tarea de compartir el Evangelio, ahí están esos pilares, esos esposos que son roca para la familia y para los hijos. Pero en ocasiones, por ejemplo, Carlo Acutis, su mamá señala que, bueno, ella y su esposo pues eran creyentes, practicantes, pero Carlo les ayudó a acercarse precisamente a Dios. Carlo fue roca para esa familia. Algo similar ocurre con María Vicuña, una joven que ofrenda su vida. Su mamá, por situaciones económicas, en fin, por diversas razones, andaba en muy malos pasos. María Vicuña ofreció su vida por su mamá, y cuando María es asesinada, muere mártir, definitivamente la mamá comprende cuánto le ama Dios, y ella, la mamá de María Vicuña, se vuelve a Dios por la roca firme que era precisamente esta joven. San Francisco de Asís, un joven que andaba, pues no en malos pasos, pero en la fiesta, diríamos, y sin embargo se convierte en una roca firme, en un pilar para la evangelización de la iglesia en el siglo XIII y hasta la fecha. Santo Domingo Sabio, Ignacio de Loyola, los santos. Por eso, querido amigo, yo hoy me atrevería a decir, sí, amemos, oremos por el Papa, pero también cada uno de nosotros seamos roca en el Señor, porque el Señor confía en ti, y el Señor a ti y a mí nos da la tarea de evangelizar. Yo lo tendré que hacer como sacerdote, pero tú lo tienes que hacer en tu vida diaria. Que el Señor a todos nos conceda el amor al Papa y la toma de conciencia que efectivamente el Señor se ha fijado en ti, en mí, en nosotros, y nos dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aceptemos la bella misión que Dios nos da. El Señor está contigo, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre. Amén.